Hay algo muy peculiar que sucede cuando finalmente sueltas la cuerda, cuando dejas de tirar, de insistir, de explicar tu valor a quien decidió no verlo. En ese momento exacto, algo dentro de ti se rompe, pero no como crees. No es el corazón el que se quiebra, es la ilusión. Y lo que viene después de esa ruptura pocas personas lo anticipan. Si has estado justificando tu presencia, traduciendo tu profundidad a términos que alguien más pueda digerir, minimizando tu luz para no incomodar su oscuridad, esto traerá alivio. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una lista de autoayuda. Es el mapa de lo que realmente ocurre cuando finalmente te retiras del teatro donde nunca te dieron el papel que merecías. Déjame mostrarte lo que nadie te dice sobre soltar. Primero, y esto es lo más desorientador, experimentas un vacío que se siente como caída libre. No es depresión, no es tristeza, exactamente. Es la ausencia repentina del peso que cargabas. Durante meses, quizás años, estuviste sosteniendo algo, una relación, una amistad, una conexión que dependía casi enteramente de tu esfuerzo. Te acostumbraste al peso. Tu cuerpo aprendió a compensar esa carga, y ahora que la soltaste, hay un vacío donde antes había tensión constante. La gente confunde este vacío con pérdida. Dirán que extrañas a esa persona, que todavía la necesitas. Pero no es eso. Lo que extrañas es el personaje que interpretabas. El rol. La misión de salvar, convencer, demostrar. Cuando dejas de insistir con quien no te valora, pierdes el guión que memorizaste. Y sin guión por primera vez en mucho tiempo, no sabes qué hacer contigo mismo. El filósofo indio Jiddu Krishnamurti decía que el observador es lo observado, que lo que llamamos sufrimiento no es la situación, sino nuestra respuesta condicionada a ella. Y tenía razón, ese vacío que sientes no es por la ausencia de la otra persona, es por la ausencia del hábito de esforzarte por amor. Tu mente está buscando dónde poner esa energía. Ahora, está desorientada porque el patrón se rompió. Respira. Este vacío no es un agujero, es espacio. Es tierra fértil donde nada ha crecido todavía porque acabas de limpiar las malezas. Segundo, empiezas a ver con claridad brutal. Es como si alguien encendiera todas las luces en un cine oscuro. De pronto ves cómo era realmente la relación, sin filtros, sin narrativas que te contabas para soportar lo insoportable. Ves los desbalances, las veces que diste y no recibiste, las veces que te quedaste callado para mantener la paz, las ocasiones en que traicionaste tu propia verdad para no perder a alguien que en el fondo ya te había perdido a ti. Esta claridad duele más que la ruptura misma, porque te obliga a confrontar algo incómodo. Fuiste cómplice de tu propio abandono, cada vez que regresaste después de ser ignorado, cada vez que justificaste lo injustificable, cada vez que aceptaste migajas y las llamaste amor. No te estoy culpando. Escúchame bien. No eres responsable de cómo te trataron, pero sí eres responsable de cuánto tiempo permitiste que continuara. Y esta verdad, aunque dolorosa, es liberadora, porque si fuiste cómplice, también puedes ser quien rompa el patrón, para siempre. Alan Watts, el filósofo británico, solía decir que tomamos la vida demasiado en serio porque olvidamos que es un juego, un teatro. Y cuando estás insistiendo con quien no te valora, es porque te olvidaste de que puedes retirarte del escenario. Ahora que lo hiciste, ves la obra completa desde afuera. Y te das cuenta de lo absurdo que era el papel que interpretabas. Tercero, y esto te sorprenderá, sientes culpa. No tristeza por lo que perdiste, sino culpa por haberte ido. Es contradictorio, lo sé, pero la culpa aparece porque dentro de ti todavía vive la narrativa de que amar es insistir, de que soltar es abandonar, de que si realmente te importara, seguirías intentando. Esta culpa es el último intento del personaje por hacerte volver al escenario. Es la voz del condicionamiento social que te enseñó que el amor verdadero es sacrificio sin límite, que las buenas personas no se rinden, que si te vas, eres egoísta.
Pero hay una diferencia enorme entre rendirse y reconocer que ya diste todo, entre abandonar y aceptar que algunas puertas están cerradas desde adentro. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes convencer a alguien de tu valor cuando ya decidieron que no lo tienes. Y seguir insistiendo no es amor. Es apego, es miedo, es negación. El psicólogo argentino Jorge Bucay cuenta una historia hermosa sobre un hombre que carga una piedra en su espalda durante años, creyendo que es su responsabilidad. Un día, alguien le pregunta por qué la lleva, y él responde, porque si la suelto, caerá. Y el otro le dice, ¿y qué pasaría entonces? El hombre no tiene respuesta. Nunca se había preguntado qué pasaría si simplemente la dejaba ir. Esa culpa que sientes es la piedra, y lo que temes es que, si la sueltas, algo terrible sucederá. Pero la verdad es que la única persona sufriendo por esa carga eres tú. La otra persona no está sintiendo tu ausencia de la misma manera que tú sentías la suya, y esa asimetría es dolorosa de aceptar, pero necesaria. Cuarto, experimentas oleadas de paz interrumpidas por oleadas de duda. No es lineal. Hay días en que te sientes libre, ligero, finalmente en control de tu vida. Y hay días en que cuestionas si hiciste lo correcto, si no fuiste demasiado duro, si no deberías haber dado una oportunidad más. Esta fluctuación es normal. Tu sistema nervioso está recalibrándose. Durante tanto tiempo viviste en estado de alerta, esperando mensajes, interpretando señales, midiendo temperatura emocional, tratando de anticipar cambios de humor. Tu cuerpo se acostumbró a la ansiedad, y ahora que no hay nada que monitorear, se siente extraño, peligrosamente tranquilo. Osho, el místico indio, hablaba de cómo la mente odia la paz, porque en la paz no tiene nada que hacer. La mente vive de problemas, de análisis, de narrativas, y cuando dejas de insistir con quien no te valora, le quitas a tu mente su proyecto favorito, resolver lo irresoluble. Entonces la mente se revela, te llena de dudas, te muestra recuerdos selectivos de los buenos momentos, te convence de que exageraste, de que no era tan malo, de que podrías haberlo manejado mejor, pero esta es solo su forma de recuperar el control, de volver a tener algo en qué trabajar. Cuando lleguen esas dudas, no las rechaces, obsérvalas. Date cuenta de que son pensamientos, no verdades. Pregúntate, ¿esto es mi intuición hablando o es mi miedo al vacío? Porque hay una diferencia. La intuición te guía hacia lo que es correcto para ti, aunque sea difícil. El miedo solo quiere que vuelvas a lo conocido, aunque te destruya. Quinto, las personas incorrectas empiezan a desaparecer de tu vida, y las correctas empiezan a aparecer. Esto no es magia, es frecuencia. Cuando dejas de vibrar en la energía de la necesidad, de la súplica, del esfuerzo desesperado, naturalmente atraes algo diferente. Piénsalo así. Mientras insistías con quien no te valoraba, estabas enviando un mensaje al universo sobre qué tipo de trato aceptabas. Estabas diciendo con tus acciones que tu amor era negociable, que tu presencia no era un regalo sino una súplica. Y el mundo te respondió en consecuencia, trayendo más situaciones y personas que reflejaban esa creencia. Pero cuando sueltas, cuando dices basta y realmente lo cumples, cambias la señal y el universo ajusta, no inmediatamente, no dramáticamente, pero con el tiempo empiezas a notar que las conversaciones son más recíprocas, que las personas corresponden tu energía, que no tienes que explicar tu valor porque quienes te rodean ya lo ven. Hay un concepto en filosofía oriental llamado Wu Wei. Significa acción sin esfuerzo. No es pasividad, es alineación. Es hacer lo correcto en el momento correcto sin forzar. Y cuando dejas de insistir con quien no te valora, estás practicando Wu Wei. Estás dejando que las cosas fluyan hacia su lugar natural, en lugar de forzarlas hacia donde tú crees que deberían estar. Sexto, y esto es profundo, redescubres quién eres
sin la misión de ser amado por esa persona específica. Durante meses o años, una parte significativa de tu identidad estuvo construida alrededor de esa relación. Te definiste, en parte, por cómo te trataban, por cómo te hacían sentir, por lo que creían o no creían de ti. Ahora que esa referencia externa desapareció, enfrentas una pregunta aterradora. ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando convencer a nadie? ¿Qué me gusta hacer cuando no estoy esperando un mensaje? ¿Qué pienso realmente cuando no estoy adaptando mis opiniones para encajar? Esta es la parte más transformadora del proceso, porque en ese espacio vacío, en esa ausencia de definición externa, tienes la oportunidad de conocerte de verdad. No la versión de ti que construiste para ser aceptado, sino tú, puro, sin editar. El maestro espiritual Anthony de Mello decía que la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas porque están demasiado ocupadas siendo lo que otros esperan que sean. Y tenía razón. Mientras insistías con quien no te valoraba, estabas tan enfocado en ser digno de su amor que olvidaste preguntarte si esa persona era digna del tuyo. Ahora puedes hacerte esa pregunta, y muchas otras. ¿Qué tipo de amor quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a tolerar y qué no? ¿Qué tipo de persona quiero ser en una relación? No reactivo, no desde el miedo, sino desde la claridad. Séptimo, te das cuenta de que soltar no fue el final, fue el comienzo. Esto es lo que la cultura no te dice. Te venden el drama de la ruptura, el dolor de la pérdida, la agonía del dejar ir, pero nadie te prepara para lo que viene después, la expansión. Porque cuando dejas de gastar tu energía en convencer, persuadir, demostrar, suplicar, esa energía no se evapora, se redirige hacia ti, hacia tus proyectos, hacia tus sueños, hacia las personas que sí te valoran, hacia la vida que realmente querías vivir, pero habías pospuesto porque estabas demasiado ocupado sosteniendo algo que se estaba cayendo de todas formas. Y en ese redireccionamiento, algo mágico sucede. Te vuelves más tú, más auténtico, más completo. No porque hayas encontrado a alguien mejor, sino porque te encontraste a ti mismo debajo de todas las capas de adaptación, negociación y autosacrificio. Eckhart Tolle habla del ego como una entidad que se alimenta de drama y conflicto, que necesita problemas para sentirse vivo. Y cuando insistías con quien no te valoraba, estabas alimentando ese ego, le dabas un propósito, una misión, un enemigo que vencer. Pero ahora que soltaste, el ego se queda sin combustible, y en su ausencia, algo más profundo emerge. Tu verdadero ser. El que no necesita validación externa. El que sabe su valor sin tener que demostrarlo. El que puede amar plenamente sin perderse en el proceso. Permíteme decirte algo que necesitas escuchar. No eres cruel por irte. No eres débil por no poder más. No eres insuficiente porque alguien no supo ver tu luz. A veces la gente no está lista para recibir lo que ofreces, no porque tu oferta sea pobre, sino porque sus manos están cerradas, o llenas de otras cosas, o simplemente no tienen capacidad. Y no es tu trabajo forzar sus manos para que se abran. No es tu responsabilidad vaciárselas para hacer espacio. Tu única responsabilidad es con tu propia paz, con tu propio crecimiento, con tu propia verdad. Cuando dejas de insistir con quien no te valora, no estás cerrando una puerta. Estás dejando de tocar una que nunca se abrió para ti. Y eso, aunque duele, es un acto de amor propio radical. Es decir, merezco puertas abiertas. Merezco reciprocidad, merezco presencia. Habrá quien te juzgue, quien diga que no intentaste lo suficiente, que te rendiste muy rápido, que el amor verdadero pelea. Déjalos hablar, porque esas voces vienen de personas que confunden sufrimiento con compromiso, que creen que el dolor es evidencia de profundidad. Pero tú ya sabes algo que ellos aún no. Hay una diferencia entre pelear por una relación y pelear contra la realidad de que esa relación ya no es viable. La primera es noble, la segunda
es autodestructiva. Date permiso para soltar sin culpa. Date permiso para extrañar sin regresar. Date permiso para recordar lo bueno sin minimizar lo malo. Date permiso para cerrar ciclos aunque otros no entiendan por qué. Tu vida no requiere explicaciones, solo requiere honestidad. Y aquí está la verdad más liberadora. Cuando finalmente dejas de insistir con quien no te valora, no pierdes nada. Porque nunca tuviste lo que creías tener. Tenías una proyección, una esperanza, un potencial, pero no una conexión real, recíproca, sostenible. Lo que pierdes es la ilusión. Y aunque duele, perder una ilusión es la única forma de ver la realidad. Y en la realidad, libre de fantasías, puedes tomar decisiones verdaderas. Puedes construir algo sólido. Puedes amar desde la plenitud, no desde la carencia. Así que si estás ahí en ese espacio extraño entre soltar y sanar, entre el vacío y la paz, quiero que sepas algo. Lo peor ya pasó. Lo peor no es el final. Lo peor fue la lenta muerte de esperanza que viviste mientras insistías. Eso terminó. Ahora viene lo otro. La reconstrucción. La reconexión contigo mismo. El redescubrimiento de tu valor sin necesidad de que alguien más te lo confirme. Y cuando mires atrás, dentro de meses o años, verás este momento no como una pérdida, sino como el punto de quiebre. El instante en que finalmente dijiste basta y empezó tu verdadera vida. Porque soltar a quien no te valora no es rendirte, es elegirte. Y elegirte siempre, siempre, es el